Hola, me llamo Raúl Conde y trabajo en la asociación VALE, una asociación para personas con discapacidad intelectual y trastorno del desarrollo, y hoy vamos a hablar sobre educación sexual. Cuando hablamos de educación sexual tenemos que tener en cuenta que existen varios conceptos, ¿no? Varios constructos, identidad de género, afectividad, sexualidad, diversidad sexual u orientación del deseo. Todos esos constructos los vamos a ir construyendo en nuestra cabeza, ¿no? En nuestra mente, dependiendo de creencias que nos vamos a ir formando y que van a surgir de nuestra experiencia, ¿no? En base a nuestra educación, a nuestro entorno familiar, en torno a nuestras vivencias, ¿no? Relacionadas con esa afectividad, ¿no? Amigos, grupos de iguales, e incluso colegio, instituto, ¿no? En esas creencias vamos a tener en cuenta que todo lo que recibamos de esos distintos grupos van a ir marcando la tendencia de nuestras creencias. Sí que es cierto que normalmente nos hacemos como dicotomías, ¿no? Nos hacemos una idea de qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, o qué es lo normal y qué es lo menos normal. Esa dicotomía nos va a marcar. Yo cuando imagino que hablamos de orientación del deseo, por ejemplo, me imagino un constructo en el que nosotros nos situamos en un lado o en otro. Hasta ahora se venía hablando sobre todo en esa dicotomía, ¿no? De personas heterosexuales, personas homosexuales. Ahora cada vez se tiene más en cuenta que no existe el 100%, ¿no? De una de esas dicotomías. Nos situamos a lo largo del constructo dependiendo de nuestras creencias, ¿no? De esas creencias que nos hemos formado. La educación también nos va a generar distintos sesgos, ¿no? Nos va a ayudar a entender la realidad con algunos filtros que vamos a ir generando para entender esa realidad que vivimos, ¿no? Y para entender cuál es nuestra experiencia. La educación va a marcar, sin duda, cómo nosotros nos vamos a generar esos sesgos y esas creencias y cómo vamos a interpretar. Por otro lado, va a haber algo que sí que forme parte de nosotros, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona tiene una orientación sexual determinada o cuando su orientación del deseo se enfoca hacia un polo o hacia otro, o hacia ningún polo en concreto, sino que va cambiando conforme la experiencia de la persona, nosotros también vamos a pensar de esto es adecuado, esto no es adecuado, y quizás en algunas ocasiones, ¿no? Ese intentar pensar que es correcto o que no es correcto nos va a marcar y nos va a delimitar hacia dónde nuestra orientación del deseo se tiene que dirigir, aunque realmente nuestra orientación del deseo tienda hacia otro lado concreto. Quizá la experiencia que vivamos, ¿no? De nuestro entorno, ¿no? En base a esa educación o a esas relaciones que establezcamos, va a marcar también cómo yo voy a interpretar, ¿no? Cosas que empiezo a experimentar, ¿no? O que empiezo a sentir. Por eso es bueno que dentro de la educación, ¿no? Que recibimos o dentro de toda la información que recibimos, ya sea a través de nuestras relaciones diarias o la televisión o series o internet, es bueno que en esa educación, que en esa formación tengamos acceso a un gran abanico, ¿no? De distintos modelos, ¿no? Que haya visibilidad de distintos géneros, de distinta orientación sexual, para que, bueno, en cierto modo, ninguno de nosotros nos podamos sentir bichos raros, ¿no? Si en algún momento identificamos, ¿no? Que sentimos o que experimentamos algo que no está reconocido como la norma. La educación también va a marcar cómo yo experimento y cómo yo vivo las relaciones con otras personas. De hecho, últimamente se habla cada vez más de responsabilidad afectiva, ¿no? Es ese término que explicaría que una persona, en cuanto establece un vínculo o una relación, tiene que cuidar, en cierto modo, a la otra persona con la que mantiene ese vínculo, ¿no? Aquí entrarían términos como, por ejemplo, si uno percibe que la relación que está estableciendo no es horizontal, ¿no? Existe como distintos objetivos en esa relación. Una persona, ¿no? Que percibe eso tendría que corresponder a la otra cuidando, ¿no? El que la otra persona pueda entender lo mismo, incluso llegando a pensar o llegando a hablar en algún momento determinado de la relación de esa existencia desigual, ¿no? De deseos sobre la propia relación. En caso máximo, pues igual habría que dejar la relación, ¿no? Si establecemos o si percibimos que esa relación es desigual, ¿no? Y que cada uno pretende unos objetivos distintos al otro. Nuestras creencias o nuestra vivencia de cómo interpretamos o de cómo experimentamos el sexo, las relaciones, etc., van a venir marcadas en cierto modo, ¿no? Por nuestra evolución, ¿no?
la primera institución en la que vamos a vivir es la familia. Sin duda la familia ya va a marcar, ¿no? Y además suele tener mucho que ver en cómo interpretamos los roles de género, ¿no? Cómo somos criados, si como chico o como chica, qué exigencias, ¿no? nos hacen, ¿no? A la hora de ir creciendo. Aunque luego eso tampoco va a determinar, ¿no? Vamos a recibir otras influencias, ¿no? A nivel social, a nivel formativo, a nivel cultural, que van a ir modelando, ¿no? Esa primera identidad que nos vamos generando como personas. Sin duda, nuestra experiencia continua, ¿no? En cómo experimentamos ese tipo de relaciones, ¿no? que vamos teniendo desde pequeños, va a ir modelando, ¿no? El cómo nosotros vamos a ir viviendo, ¿no? Las siguientes relaciones. Obviamente vamos a cometer fracasos, ¿no? En cómo nos vinculamos a personas. Ahora se habla cada vez más de vínculos afectivos, ¿no? Dejando un poco abierto el que las relaciones tienen que ser de un modo determinado, ¿no? Ahora mismo las relaciones se marcan desde las personas que generan ese vínculo, estableciendo el compromiso que ellos desean y que ellas desean, ¿no? A la hora de vivir su propia relación. Cada vez hay menos cánones, ¿no? Ya no se habla de relación pensando en esa relación ideal, ¿no? De Disney que nos vendieron de pequeños. Ahora cada componente de la pareja, ¿no? A través de un diálogo y de una experiencia propia, marca sus propios compromisos. De cómo quiero vivir yo esta pareja, cómo yo me voy a sentir a gusto, hasta dónde estoy dispuesto, dispuesta, ¿no? a dar y cuál es realmente el compromiso que yo quiero establecer contigo, ¿no? Como experiencia única y personal de esa pareja en concreto. En Internet encontramos una gran herramienta, ¿no? Como una gran ventana al mundo que nos permite acceder a un montón de formación, a un montón de experiencias distintas, ¿no? Basado en lo que nos gusta, nos interesa o también en lo que nos llega, ¿no? Cada vez se habla más del algoritmo, ¿no? En base a lo que yo busco, a lo que me interesa o a lo que directamente Internet me ofrece, ¿no? Como publicidad, se va formando un algoritmo, ¿no? Que me va permitiendo tener un abanico de acceso a ciertas cosas. Igual que tenemos una ventana al mundo, en Internet podemos encontrar todavía ciertos peligros, ¿no? Aunque esto pueda sonar un poco paternalista. ¿A qué me refiero en cuanto a que podemos encontrar algunos peligros? En cuanto a que puede malformar nuestra idea sobre lo que es una relación afectiva o una relación sexual. El porno está hecho para vender, prácticamente, ¿no? Y está hecho para vender precisamente en base al deseo del hombre, normalmente, aunque cada vez existen más productoras que hacen porno ético, ¿no? Normalmente hecho por mujeres, ¿vale? Para mujeres y para hombres también, ¿no? Hay un gran riesgo de generar expectativas, ¿no? Distintas o erróneas en base a cuáles son los tipos de cuerpos deseados o a cuáles son el tipo de relaciones deseadas, ¿no? Por esas personas con las que queremos establecer algún tipo de vínculo. De hecho, hay mucha relación entre problemas de salud mental, ¿no? En base a cómo me veo yo a mí mismo en cuanto a comparación con el tipo de cuerpos que aparecen en Internet o qué tipo de relaciones sexuales tengo yo en comparación con el tipo de relaciones sexuales que aparecen en Internet, ¿no? Si ahora mismo realizamos una búsqueda en los 10 vídeos más visualizados, ¿no? En cualquier página de vídeos porno, seguramente aparezcan vídeos bastante grotescos en los que sitúen a una mujer en una escena, ¿no? Pues bueno, incluso violenta, ¿no? Realmente eso es lo que más visibilidad tiene, ¿no? Pero realmente eso también puede generar bastante daño en cómo yo interpreto cómo tiene que ser una relación sexual o cómo yo interpreto que una mujer o un hombre con el que voy a tener una relación sexual va a disfrutar más, ¿no? También hay una diferencia entre lo que es la fantasía, ¿no? Que yo puedo tener o luego la experiencia real que puedo llegar a llevar a cabo, ¿no? con una pareja sexual. No tienen por qué coincidir. Con las cosas que yo fantaseo no tengo por qué llevar a reproducirlas. De hecho, en alguna ocasión, si llegamos a reproducir alguna fantasía, podremos comprobar que no es placentero, no es tan placentero como yo me había generado, ¿no? En mi expectativa. El tipo de cuerpos que Internet vende o el tipo de vida saludable, ¿no? Que Internet ahora mismo está intentando vender también, ¿no? En base a
mostrar una tipología concreta de cuerpos o una tipología concreta de relaciones, también está sometido a modas, ¿no? A lo largo del tiempo, las modas de cuál era el cuerpo perfecto ha ido cambiando. Ahora mismo no tiene nada que ver el cuerpo perfecto, ¿no?, del 2026 con el cuerpo perfecto de 1880, por ejemplo. Y de eso tenemos que ser conscientes, ¿no? Yo creo que es un poco como el resquicio que nos queda para escapar de esa trampa, ¿no?, que a veces las modas nos llevan a vivir. Igual que Internet intenta vendernos cuál es la morfología correcta o más adecuada o la más bella, también intenta vendernos cuál es el modelo de vida más saludable. Este modelo de vida más saludable también está ceñido a una moda, ¿no? Y quizás si lo sometemos a una experiencia clínica, ¿no?, pura y dura, podríamos comprobar que no es tan saludable como lo que se nos está intentando vender.